entre esto y esto, ¿qué es lo que Dios te da directamente? Entonces, ¿cómo honras a Dios? Para que un libro fuese totalmente infalible, tendría que estar escrito por Dios. O, como mucho, por el Hijo de Dios. Si no hay un libro así escrito, significa que no hay un libro absolutamente infalible. ¿Cómo se acerca un libro a la infalibilidad? Pues siendo escrito por seres lo más parecido a Dios posible. Y por eso, hoy por hoy, el libro más fiable de todos es el libro de Urantia. Estoy diciendo un libro que esté realmente escrito por seres cercanos a Dios. Y si del libro de Urantia me fío, es porque he usado lo que Dios me ha dado, una mente crítica. Dios espera que uses la mente crítica que Él te ha dado y también que seas honesto, que seas sincero. Si tú haces eso, puedes leer cualquier libro. Y si tú haces eso, llevas camino a la salvación del alma. La honestidad, la sinceridad es aún más importante que el amor. El amor es muy importante, pero la clave de la salvación es la honestidad, la sinceridad. ¿Por qué? Pues porque hasta los nazis pueden amar a sus familias. Jamás no sacrifica a sus propios hijos, sacrifica a los hijos de otros gazadíes. Los lleva a la muerte y al martirio. Mientras tú les apoyas. Apoyas a los terroristas que se hacen pasar por mártires, a los terroristas y asesinos. La primera razón por la que los judíos son odiados es porque los judíos son el primer pueblo de este mundo que creyó oficialmente en un solo Dios. Por supuesto, con sus altos y sus bajos. Todas las civilizaciones tienen sus altos y sus bajos, pero te estoy diciendo oficialmente y de una manera continuada. Desde que por primera vez el pueblo judío creyó en un solo Dios, pasó por etapas en las que el pueblo judío se desentendió de eso y volvió un poco al politeísmo, pero después Dios les hacía sufrir las consecuencias de desviarse y volvían a ser monoteístas y creer en un solo Dios. Los egipcios eran generalmente politeístas, pero un faraón también creyó en un solo Dios. Me parece que era Akenatón. Entonces, estamos hablando de manera genérica. Pero sí, de manera genérica, el pueblo judío, como el pueblo más inteligente de la humanidad, fue el primero en creer en un solo Dios de manera oficial y más o menos continuada. Así que todos los que odian a Dios también odian a los judíos y a los cristianos. ¿Por qué no odian igual a los musulmanes, los ateos o los satanistas, o la izquierda, o los siniestros? Pues porque el Dios en el que creen los musulmanes no se parece nada
al Dios ni de los judíos ni de los cristianos. La prueba de que el Dios de los judíos es compatible con el Dios de los cristianos es que la Biblia de los cristianos contiene el Antiguo Testamento, que es básicamente la Torá. La Torá del judaísmo profético. Hay tres fases, tres etapas en el judaísmo. El judaísmo profético, que existió justo antes de Jesús, que profetizó al propio Jesús, está básicamente bien. Con el error garrafal de la postura oficial de las autoridades religiosas judías ante Jesús, pues vino cierta degeneración del judaísmo, que lo hemos vivido en estos 2 milenios, que es el judaísmo rabínico, que es el judaísmo productor, por ejemplo, del Talmud. Es un judaísmo un poco degenerado, pero básicamente los judíos de hoy día siguen basándose en la Torá, que está correcto mayormente. La tercera fase del judaísmo está pendiente, está profetizado por Zacarías. La tercera fase del judaísmo es la razón por la que Dios está protegiendo a Israel y consistirá en reconocer quién fue Jesús y reconciliarse con Él. Cuando tú te reconcilias con el Hijo de Dios, te reconcilias también con Dios y entonces recuperas la protección extra que necesitan los primeros creyentes en un solo Dios para lidiar con el resto del mundo, que muchos de ellos les odian, muchos de ellos les siguen. Pero para protegerte de los que te odian necesitas protección. Esa protección la perdió Israel, por eso fue desolada, por eso el pueblo judío ha estado en el exilio y por eso incluso algunos cristianos, odian a los judíos y son antisemitas. La cosa cambiará de nuevo cuando los judíos se hagan mesiánicos y recuperen esa protección extra que tenían antes de los tiempos de Jesús. La verdad es que fue una desgracia que cuando Jesús vino los judíos estuviesen sometidos a Roma. Roma les parasitaba, los imperios suelen ser parasitadores, y Roma les tenía hartos con los impuestos. Los romanos vivían a cuerpo de rey a costa de los judíos que eran más o menos esclavos en su propia tierra. Y entonces, pues cuando vino Jesús entre el pueblo judío, que eligió el pueblo judío por ser el más avanzado, cuando llegó, pues muchos judíos esperaban un Mesías que les librara del parasitismo de Roma, que les librara de los romanos. Querían tener su independencia. Y entonces, cuando resultó que Jesús les dijo que no había venido a este mundo a liberarles de Roma, pues hubo judíos que se frustraron y se desencantaron. Y entonces no le consideraron el Mesías que esperaban. Era una problemática para el propio Jesús si presentarse como Mesías o no. Él mismo dudó en hacerlo y entonces tuvo que meditarlo. Te lo explica el libro de Urantia. Tuvo que meditar si se presentarse ante su propia gente como el Mesías o no, porque cuando leía cosas de la Torá sobre la venida del Mesías, se identificaba con muchas cosas, pero no se identificaba con otras, que también importaban. Finalmente tomó la decisión de sí presentarse como el Mesías y entonces la gente, el mundo, sus compatriotas, pues hubo quien lo entendió y hubo quien no.
Si tuviésemos un libro escrito directamente por Dios, pues bueno, pues tú podías hacerte fetichista de él con ciertas garantías. Pero cuando un libro está escrito por seres humanos, por mucho que hayan sido inspirados por Dios en muchos momentos de su vida, no lo han estado siempre y en todo momento. Y eso significa que los libros escritos por seres humanos son muy falibles. Y por eso necesitas utilizar lo que Dios te ha dado directamente, la mente crítica. La Biblia es un libro muy interesante, pero solamente te va a hacer el bien total si lo lees con mente crítica, distinguiendo lo verdadero de lo cuestionable. Te lo tienes que cuestionar todo, pero tienes que utilizar la brújula. Tenemos dentro una brújula que es un espíritu de Dios, un ajustador del pensamiento, que es capaz de reconocer, mejor incluso que nosotros, si aquello que estamos leyendo es verdadero o es falso, y entonces, según tu sintonía con ese ajustador, con ese monitor, pues tú vas cribando y vas distinguiendo lo que es verdad de lo que es mentira en cualquier libro. Los fetichistas de la Biblia, por ejemplo los testigos de Jehová, que piensan que la Biblia es correcta en todas sus palabras, no son muy diferentes de los fetichistas musulmanes, que todos creen que el Corán es palabra de Dios también, que lo dictó a su profeta Mahoma. En el caso del Islam tienen una desgracia mucho mayor, porque el presunto ángel que intermedió entre Dios y Mahoma resultaba que era un demonio, tal como las propias fuentes islámicas sugieren. ¡Qué mundo! Mundo desgraciado. ¡Qué mundo este! ¿Qué hay más importante que el momento del juicio? Pues que estés preparado para él. Si tú estás preparado para superar el juicio del alma, ¿qué más te da cuando sea? Al final da igual. La forma, si es espectacular o es discreta, también importa poco. Lo que importa es que el juicio de las almas te pille con un alma que se va a salvar. Y eso lo consigues en tus honestas decisiones del día a día. Del día a día. Bueno, voy a ver si duermo otro poco.